Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración, unidos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Orar por la iglesia, así como hemos estado también pidiéndole a nuestro Dios cada martes de que bendiga al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia. También nos es importante e imperativo que nosotros hagamos un espacio de tiempo y nos unamos también a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos hecho ya en el pasado. Hemos estado rogándole a nuestro Dios por protección en por la iglesia que se encuentra en diferentes partes del mundo, así tanto como en los países comunistas, en los países idólatras, los países musulmanes, etcétera, etcétera. Y siempre hemos estado buscando la guianza y la dirección de nuestro Dios y orando y pidiéndole al Altísimo que derrame bendición por nuestros hermanos que se encuentran en persecución en otras partes del mundo. Y aún también seguimos nosotros motivándole, impulsándole para que usted no solamente se una con nosotros en oración, sino que también usted corra la noticia, hágale saber a alguien más de que en este espacio de tiempo de cada jueves estamos uniéndonos en oración de 7 a 7:30 a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes creo que un tema o una razón o un peligro en el cual debemos de traerlo también a consideración, ya que por lo regular cuando mencionamos y decimos vamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, siempre hacemos un enfoque, un énfasis por nuestros hermanos que se encuentran sufriendo o están en persecución en otras partes del mundo, que claro, no vamos a dejar de seguir haciéndolo. Pero en este tiempo yo creo que ninguno de nosotros, o no podemos ignorar nosotros, el hecho de que la iglesia está siendo atacada. Eso sabemos que está siendo atacada físicamente, pero también espiritualmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está siendo atacada. La persecución física, como ya lo mencionamos, en diferentes partes del mundo es una realidad. Por ejemplo, miramos en los países de Irán, de Corea del Norte, de Afganistán, aún el país de India, en Yemen, o podemos elaborar muchos países en los cuales están en la lista donde hay persecución a nuestros hermanos. Pero no es todo, también tenemos que considerar el hecho de que la iglesia está siendo atacada espiritualmente. Y en el sentido espiritual, está siendo atacada en los países capitalistas o países donde hay la libertad de religión. Los ataques a la iglesia cristiana por hombres corruptos que andan conforme a sus propios deseos para este tiempo es una realidad en la cual no debemos nosotros de ignorarla. Entonces queremos hoy en este día unirnos en oración y considerar otros puntos importantes donde la iglesia está siendo continuamente atacada, sea la iglesia genuina, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no queremos dejar también de seguir haciendo hincapié en el hecho de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una institución política religiosa, que la iglesia no se define solamente bajo un rubro o un nombre de una organización, sino que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está por toda la faz de la tierra y sus miembros solamente nuestro Señor Jesucristo los conoce. Pero vamos a nosotros a seguir motivándonos, vamos a seguir orando. No debemos nosotros de dejar de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos nosotros el ignorar y el orar por la iglesia que sea libertada de aquellos que menciona el apóstol Pablo, de aquellos que se introducen encubiertamente herejías de perdición, conforme, vuelvo a repetir, lo que declara el apóstol Pablo o también, más bien, el apóstol Pedro lo declara en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1. Entonces vamos a enfocarnos sobre aquellos en los cuales
han entrado encubiertamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y han traído, han introducido herejías de perdición. Para el tiempo presente, el tiempo que nosotros estamos, creo que también consideramos que no es ningún misterio que el ambiente cristiano está siendo saturado de hombres que andan, o el apóstol Pablo sí lo declara también, y también vuelvo a referirme al apóstol Pedro, porque son dos hombres en los cuales Dios usó para traer en una forma amplia la manifestación o la declaración que a su tiempo iba a haber la manifestación de hombres corruptos, que hombres que andarían conforme a sus propios deseos, hombres en los cuales harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, vamos a orar nosotros que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea protegida, sea cubierta por su Espíritu Santo. Miramos que en ese tiempo estos engañadores o estos falsos, la palabra de nuestro Dios los da unas características en las cuales debemos de considerarlas. Y para ello miramos las diferentes expresiones en las cuales el Señor se refiere aún a ellos como lobos rapaces. Pero también el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, usa esta expresión de aquellos de los cuales hablan con palabras fingidas, diciendo o hablando y actuando en una manera fascinante, presentando más bien en sus respectivas congregaciones o presentando ante el pueblo de Dios un mensaje genuino, el mensaje verdadero de la salvación por gracia, del mensaje del arrepentimiento. Más bien han presentado espectáculos, entre comillas, cristianos, que es una manera, en una manera fascinante, como lo declara el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1. Entonces nosotros debemos de considerarlo, usa la palabra fascinante, que es lo mismo de engañar, controlar o provocar a una atracción irresistible. Y eso es precisamente lo que estamos nosotros confrontando en este tiempo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aún también la palabra que usa el apóstol Pablo, fascinante, es un sinónimo de embrujar o hechizar o hipnotizar. Y eso lo miramos, seguimos mirándolo continuamente, vuelvo a repetirlo, por este tipo de enseñadores en los cuales nos conviene nosotros también manifestarlo y declararlo, y a la misma vez también estar conscientes de ellos, que no es algo aislado, que no es algo que se encuentra solamente en países donde la iglesia del Señor Jesucristo está siendo perseguida físicamente, sino que también en los países capitalistas o países que se les conoce como donde la educación es alta, industrializados, países capitalistas, países de la modernización. Miramos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está siendo, vuelvo a repetir, continuamente siendo atacada. Y el mismo Señor Jesús lo anticipa diciéndonos que, y nos advierte de una manera muy, muy cuidadosa, diciéndonos que debemos de tener cuidado de los lobos rapaces, conforme lo declara en Mateo capítulo 7, versículo 15, de nosotros considerar esta advertencia de nuestro Señor Jesús y tener cuidado de ello. Por eso es que nosotros debemos de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesús, que sea liberado de estos lobos rapaces que para este tiempo se han multiplicado. Pablo también advierte a los hermanos de los lobos rapaces, de aquellos que no perdonarían el rebaño, en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 29. Entonces, ¿qué podríamos añadir a esto? Que si hay un tiempo donde se sufre la sana doctrina, es en este tiempo. Por lo tanto, debemos nosotros de considerarlo. ¿Por qué? Porque han aumentado aquellos en los cuales son maestros conformes a sus propios deseos. Él lo declara Pablo cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3. Por esta razón, miramos continuamente que el mensaje del evangelio genuino y verdadero ha sido blasfemado, conforme nos lo declara también
Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo, en la segunda, o más bien a los romanos en el capítulo 2, versículo 24. Y todo esto que hoy estamos elaborando es precisamente, mis hermanos, para presentarnos delante de nuestro Dios y orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que se han aumentado los lobos, se han aumentado los engañadores, se han aumentado los fascinantes que han hecho de sus reuniones, entre comillas, cristianas, solamente un teatro para atraer así a discípulos tras ellos y haciendo mercadería del pueblo de Dios. Y todo esto que ha ocasionado una disolución entre el pueblo de Dios. Miramos que las nuevas generaciones batallan bastante en rendir su corazón a nuestro Señor Jesucristo, precisamente basado en lo que miran a su alrededor, en lo que miran en los espectáculos, en los falsos, en lo que no es genuino, en lo que no es verdadero. Y nosotros como iglesia debemos ¿de qué? De orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Dios nos cubra, Dios proteja, que Dios traiga liberación a aquellos nuestros hermanos que en diferentes lugares han sido presas de estos lobos rapaces, han caído bajo la trampa del hechizo de los fascinantes, aquellos en los cuales hacen mercadería de ellos. Orar por la iglesia del Señor Jesús que sea liberada. Claro que miramos en la Escritura un sinnúmero de advertencias en las cuales la palabra de Dios declara de que eso tendría que venir, pero no por ello vamos a nosotros dejar de orar, sino que vamos a orar. Hay pueblo de Dios que se encuentra preso en las garras de los lobos, en las garras de los engañadores, en las garras de los fascinantes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo? No vamos a ignorarlo, no vamos a dejarlo a un lado, no vamos a pasarlo por alto y solamente considerar como que es algo que no es importante, sino que es vital, es de importancia. Así como oramos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en persecución física en otras partes del mundo, también debemos de darle la importancia a mirar también la continua persecución espiritual en la cual se encuentra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por esos lobos rapaces en los cuales no perdonarán al rebaño, sino que más bien el apóstol Pedro en su segunda carta también declara en el capítulo 2 de que hacen mercaderías con el pueblo. Y esa es una de las cosas en las cuales, vuelvo a repetir, no debemos nosotros de ignorarlo, no pasarlo por alto, sino manifestarlo, declararlo y pedirle a nuestro Dios precisamente por su iglesia que nos libere, que nos guarde de estos fascinantes, por cuestión de que lo que miramos a nuestro alrededor, especialmente en estas partes del mundo, que se presta para precisamente este tipo de espectáculos en los cuales no vamos a elaborar en cuestión de nombres de engañadores, en nombres de fascinantes, en nombres de burladores, en los cuales mueven grandes cantidades de gente, congregaciones grandes, movimientos fuertes en los cuales miramos que sus dispensadores, digámoslo así, sus enseñadores solamente son hombres amadores de sí mismos, en los cuales, vuelvo a repetir, no tienen misericordia ni compasión del rebaño, si solamente son fascinantes, aquellos en los cuales introducen herejías de perdición. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? Vamos a orar, vamos a pedirle al Altísimo, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el que libere a su iglesia, que traiga protección divina a su iglesia, sabiduría divina a su iglesia, guianza y dirección en el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser liberados de este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos en los cuales ha traído y sigue trayendo mucha destrucción a la iglesia. Así que los invitamos para que no desestimemos lo que está a nuestro alrededor y observemos y fijémonos el grande daño que ha ocasionado este tipo de comportamiento, este tipo de actitud, que los lobos se han movido muy abiertamente, que no ha habido aquellos o son muy escasos aquellos hombres de Dios en los cuales tienen la agresividad espiritual para poder refrenar la locura de estos lobos rapaces, de estos fascinantes. Así que nos unimos en oración y pedirle a nuestro Señor Jesucristo
por su iglesia. Hablando de una manera muy enfática, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y no la iglesia de Julano de tal, no, sino la única y sola iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que la compró con su sangre en la cruz del Calvario, pero que lamentablemente ha estado siendo atacada muy fuertemente por los lobos rapaces en este tiempo. Así que nos unimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, venimos delante de ti una vez más, Señor Jesucristo. Tú eres el dueño de tu iglesia, tú eres quien cuida de la iglesia, tú eres quien da protección a la iglesia. Mi Dios, pero no queremos nosotros solamente confiar en ti y no hacer nada, ser negligentes y ser descuidados, sino estamos conscientes de ello, mi Dios, porque tú nos has dado el entendimiento y la iluminación y nos has advertido en tu palabra de lo que tendríamos que confrontar en los días postreros. Pero te pedimos, Señor Jesús, que hoy en este día extiendas tu mano de bendición, extiendas tu mano de liberación por nuestros hermanos, aquellos que han estado siendo atrapados por palabras, enseñanzas de hombres corruptos, por esos lobos rapaces en los cuales han aumentado cada día más y solamente buscando ganancias torpes. Yo te pido, mi Dios, por tu iglesia, que liberes a nuestros hermanos, aquellos pequeñitos que anhelan y desean agradarte con todo su corazón, pero que han sido presas de los lobos. Te pido, Señor Jesucristo, también que a nosotros nos guardes, nos ayudes, nos des tu bendición para ser dirigidos por tu Espíritu y ser liberados del espíritu que tomó a Diótrefes, que tomó a Emineo, a Fileto, a Alejandro, aquellos en los cuales se describen en la palabra de nuestro Dios, que se oponen siempre a la verdad. Guarda nuestro corazón en ti y seguimos rogándote, Señor, por tu iglesia. No queremos olvidarnos también de nuestros hermanos que se encuentran en persecución en otras partes del mundo, pero también no queremos hacer a un lado tu iglesia, mi Señor Jesucristo, que está siendo continuamente atacada y fuertemente por esos lobos rapaces. Guárdanos y libéranos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias por unirse con nosotros a este espacio de tiempo de oración, orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos elaborar mucho y dar información sobre aquellos en los cuales han tomado un lugar o una posición que está rechazada por la palabra de nuestro Dios. Pero creo que el propósito principal es solamente mostrarles a ustedes, presentarles la idea, presentarles causas por las cuales debemos de mantenernos uniendo en oración, no solamente por nosotros mismos, sino orar en una forma completa por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que sabe quiénes son los verdaderos miembros de su iglesia. Que el Señor grandemente nos bendiga.